Muy bien, hermanas. Pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica. Tenemos la lección número 2, ¿verdad? Que se titula Combatiendo la soberbia. Vamos a leer en Proverbios capítulo número 13, versículo del 9 al 13. Proverbios 13, del verso 9 al verso 13, está la lectura bíblica en nuestro cuadernillo. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tienen? Voy a darle lectura y por favor me siguen con su vista. Dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará, dice, la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El verso 13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Acomódense, hermanos. Tenemos la lección titulada en esta oportunidad Combatiendo la soberbia. Sabemos, hermanas, que la soberbia es algo que no va de acorde a la voluntad de Dios, porque inclusive la palabra de Dios dice que Dios resiste a quienes, dice, a los soberbios. ¿Y qué significa esa palabra de resistir? ¿Qué significa esa palabra resistir? Cuando dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios. O sea que en realidad, hermanos, el que es soberbio es como que está contendiendo contra ¿quién? Contra nuestro Dios. Porque Dios no es con los soberbios. Así lo está diciendo el apóstol Pedro en su carta que escribe en el capítulo número 5, por ahí como por el verso número 7 me parece, donde dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice que a los humildes Él les da gracias. De manera pues de que si en esta oportunidad el título de nuestra lección es Combatiendo la soberbia, nosotros debemos de procurar no caer en ello, sino que al contrario, tratar de ser humildes. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, pues nos enseñó, y dice ahí en Mateo capítulo 11 y el verso número 28, aprendan de mí, dice él, que soy, ¿cómo dice él? Manso y humilde de corazón. Y la humildad, hermanos, empieza, hermanos, a partir del momento en que nosotros empezamos a reconocer nuestras limitantes. Empezamos a reconocer que como humanos tenemos imperfecciones y que en razón de ello no hay motivo por el cual nosotros debemos de sentirnos más que nadie. Al contrario, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de ver a los demás como superiores nuestros. Imagínense qué interesante cómo el Señor nos enseña. Pero ¿qué es lo que generalmente acontece en nosotros? Que nosotros siempre queremos estar sobre los demás y queremos ver a los demás ¿hacia dónde? Hacia abajo. Cuando que la palabra del Señor nos dice que los demás deben de estar sobre nosotros. Así tenemos que ver. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Vamos a leer esta porción de la Santa Escritura. Veamos lo que dice ahí Filipenses. Ahí en Filipenses capítulo número 2.
Filipenses capítulo número 2, los primeros versículos, el apóstol Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, dice él, ¿qué, hermanos? Completad mi gozo, sintiendo el que dice lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Y el verso 3 dice: nada hagáis, dice, por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, dice, como ¿qué dice? Como superiores a él mismo. De esa manera es como nosotros aprendemos a combatir la soberbia. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras limitantes y aprendemos a reconocer que como humanos que somos imperfectos, y que esa consideración la debemos de tener siempre en nuestra mente, que siempre nos debemos de mantener en un estado de humildad ante las demás personas. Inclusive es mejor verlos superior a nosotros y no nosotros vernos arriba de ellos, porque eso ya es soberbia, y eso no es agradable ante los ojos de nuestro Dios. Hay otro texto, hermanos, que quiero compartir con ustedes, y es lo que dice el apóstol Pablo, siempre allí en una de sus cartas, en el capítulo número 12, Romanos capítulo 12. El sábado pasado medio tocábamos de esto, pero hoy quiero señalarlo en este sentido. Dice de esta manera: dice el versículo número 3: digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto, ¿qué dice ahí? Concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, dice, a la medida de la fe. Pero la palabra clave, hermanos, de este verso es: no tenga más alto concepto de sí. Porque ya tener uno más alto concepto de sí mismo, hermanos, y ya no se diga si uno empieza a compararse con los demás, entonces peligroso, y ahí empieza a entrar también la soberbia, la vanagloria. Y eso es lo que no debemos de dar lugar en nuestra vida, ¿verdad? Porque entonces venimos a ser desagradables a los ojos de nuestro Dios. Y fíjense que hay un punto muy importante que quiero resaltar también en esta lección, y es lo que muchas veces nosotros hemos escuchado, de que Dios, hermanos, a nosotros nos deja a veces, a ver hasta qué grado nos ensanchamos, ¿verdad? En nuestra vanagloria, en nuestro orgullo, en nuestra obstinación, ¿verdad? Y nos deja el Señor como aquel que está elevando piscucha, ¿verdad? Y le está dando el qué, hermanos, le están dando hilo, y le está dando hilo, le está dando hilo. Y bueno, y de repente, ¿qué pasa? Se revienta, ¿y cómo queda? A la deriva. Y un pensamiento muy popular es que entre más alto uno está, dice, más grande es, ¿qué dice? Más grande es el golpe. Entonces por eso es que la palabra del Señor nos enseña de que debemos de mejor sentirnos inferiores a los demás y no sentirnos superiores. Eso es por una parte, y por otra parte también, hermanos, ya viéndolo desde otro punto de vista, nosotros debemos de combatir la soberbia en el sentido de reconocer que Dios es el que hace posible todas las cosas, y que no hay por qué nosotros jactarnos, no hay por qué nosotros vanagloriarnos, porque Dios es el que permite todas las cosas. En la palabra de Dios se menciona el caso de aquel rey llamado Nabucodonosor. ¿Recuerdan ese hombre
Dice la palabra de Dios que paseándose una vez, dice, en el palacio del rey, se puso a ver, dice, todo, ¿el qué? Todo lo hermoso que era Babilonia. ¿Y qué dijo él, hermano? Ya lleno de soberbia, porque allí no era otra cosa. Dice, no es esta, dice, la gran Babilonia que yo, dice él, ¿qué? He edificado con la fuerza de, ¿qué dice? De mi poder y para la gloria, ¿qué dice? Para la gloria mía. ¿Qué vino en ese momento para Nabucodonosor, hermanos? Su caída. Dice la palabra de Dios que en ese mismo momento, dice, sus sentidos fueron, ¿qué? Fueron trastornados y su condición fue semejante al de las bestias del campo. Inclusive dice que su pelo empezó a crecer, sus uñas, y dice que hierba comía, como que dice, como los animales. Mire hasta dónde lleva la soberbia, por no reconocer que sobre todas las cosas está el Dios de los cielos. Y nosotros debemos de aprender eso, porque es de esa forma como nosotros vamos a combatir la soberbia. De repente, pues, usted o cualquiera de nosotros en el desarrollo de nuestras actividades dentro de la iglesia, podemos sentirnos, ¿cómo nos podemos sentir, hermano? Un poco infladitos, ¿verdad? O así un poco, elevados, ¿verdad? Que dice la gente, ya se le subieron los humos, dice ahí, ¿verdad? Esas ínfulas de grandeza, ¿verdad? Sumo es, así es, ¿cómo es, hermano? Los olores se le subieron los humos, dice ahí, ¿verdad? Esas ínfulas de grandeza las debemos de combatir, porque, hermanos, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Que usted sabe servir, gloria sea al Señor, ¿verdad? Que a usted todo le sale bien, gloria sea al Señor. Pero no va a ser para que usted diga, es que nadie más puede hacer las cosas como yo las hago. Porque entonces, ¿qué es lo que está manifestando? Soberbia, el ego, el orgullo. Y dice la palabra de Dios que eso no es de Dios. Dice, si usted sabe, si usted recuerda, el apóstol Juan dice de que no debemos de amar al mundo, porque en el mundo, ¿qué es lo que hay? Ahí se mencionan tres cosas. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, y ahí está la vanagloria de, ¿qué dice? La vanagloria de la vida, que lleva encerrado lo que estamos hablando ahora. La soberbia no debe de haber dentro de nosotros los hijos de Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿conoce a alguien que sea soberbio o soberbia dentro de la iglesia, dentro de nosotros? Todos tenemos un poquito, decía el hermano. Diga. A veces conocemos, pasa hermano, a veces conocemos la palabra soberbia, pero no entendemos qué es realmente la soberbia, porque a veces le decimos soberbio a un niño que es enojado o caprichoso o tiene algo que no nos agrada a nosotros, niño tan soberbio, pero no entendemos realmente cuál es la palabra realmente soberbio, a qué se refiere. Y yo quisiera que nuestro hermano lo explicara porque, pues sí, yo no, usted sabe más que yo. Sí. De los niños que cuando tienen sí, es que cuando a veces se dejan ver comportamientos en donde no hay una aceptación, ¿verdad? De una corrección, eso es sinónimo de ¿qué? También de soberbia. Ese es sinónimo de soberbia. Y yo creo que en esos términos es que se emplean esas expresiones a veces. Por ejemplo, estamos bien galán, reunidos, tal vez en una sesión, ¿verdad? De trabajo, de la directiva de jóvenes, de la directiva femenil, y de repente pues viene el tiempo de los orales, ¿verdad? De los informes orales. Y ya sale la hermana secretaria diciendo, va hermano presidente, con todo respeto, ¿verdad?
Y con el amor de Dios le vamos a hacer esta observación. Usted mucho está pasando del tiempo. Mucho habla. Y entonces el hermano que es el presidente, imagínese. ¿Qué va a sentir el hermano? Si no es humilde, ¿qué va a pasar? ¿Va a aceptar la observación? No. Va a decir, pues, si quieren pidan a otro mejor. Allí está la falta de humildad. Y allí está la soberbia. Y después viene la tesorera y dice también, sí, hermano pastor, le queremos hacer esta observación. Y también quiero aprovechar para la hermana secretaria, dice, porque la hermana secretaria, dice, viene demasiado y empiezan a hacer observaciones. Y a veces no nos gusta que nos hagan observaciones. ¿Y por qué? Porque nos hace falta humildad. La soberbia es la que nos tiene envueltos a nosotros, y por eso es que se ven a veces en disgustos dentro de los equipos de trabajo, y hay hermanas y hermanos que dicen, mire, yo ya no quiero trabajar, mejor quítenme, mejor ya no me pongan o déjenme así. No, hermano, nosotros debemos de aprender de la humildad y aceptar a todos los demás tal como son, teniéndoles paciencia, porque hasta inclusive en eso se debe de manifestar humildad, porque la soberbia nos lleva a menospreciar a aquel que de repente no va en la dirección, en la forma en que nosotros pensamos o en la forma como nosotros vemos las cosas. Entonces vea usted qué interesante lo que esta lección nos está enseñando. El objeto de la lección dice que debemos de comprender que la soberbia afecta nuestra relación, dice, ¿con quién? Afecta nuestra relación con Dios, porque ya vimos, leamos bien ese texto, por favor, hermanas. Primera de Pedro, creo yo que es capítulo número 5, creo que es. O no, Santiago es, ¿verdad? Santiago, capítulo número 4, por ahí está. Vamos a ver. Mire qué dice aquí. Santiago 4. Ahí está, mira. En el versículo número 6, dice así, mire. Pero Él da mayor gracia, dice. Por eso dice, ¿cómo dice? Dios resiste, dice, ¿a quiénes? A los soberbios. Y da gracia, dice, ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, cuando el objeto dice comprender que la soberbia afecta nuestra relación con Dios, lo dice basado en estas expresiones que Santiago refiere. Cuando dice que Dios resiste a los soberbios, cuando recuerdan ustedes que el apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, dice que perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor se le presenta, dice que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, dura cosas te es dar coces contra ¿quién? Dice, contra el aguijón. ¿Y qué es el aguijón? Es una puya, ¿verdad? Es algo agudo. Entonces, Saulo, en su afán de exterminar a todos los que seguían a Jesús, él estaba, hermanos, haciendo todo lo imposible. Dice que hasta había ido a pedir cartas a las principales autoridades de Jerusalén. ¿Para qué? Para ir y prender a todos los cristianos y llevarlos, ¿a dónde dice? A las cárceles. Cuando Jesús se le presenta y le dice, ya parafraseando ese texto, te estás haciendo daño, porque eso es lo que quiere decir, te estás haciendo daño. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces quiere decir, hermanos, que realmente pues ir en contra de la voluntad de Dios es una actitud soberbia, y es como estar resistiendo ¿a quién? Es como estar resistiendo a Dios, y eso perjudica nuestra relación con nuestro Dios eterno. Y también dice que la soberbia afecta la relación con nuestros ¿qué? Con nuestros semejantes, ¿sí? Porque no podemos armonizar con los demás, no podemos trabajar como equipo con los demás.
Así es de que hay que ponerle mucha atención a esto, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí el verso de memoria? ¿Se lo aprendieron, hermanas? ¿Quién se lo aprendió? Vamos a ver primero este extremo. Hermanas que se han aprendido el verso. Bueno, por grupo, vamos a ver. El grupo número 1. Vamos a ver. Grupo 1. Muy bien. Muy bien. Gracias. Vale. ¿Quién mata el grupo 1? Tome nota, hermana, porque tal vez pueda haber premio al final del trimestre, ¿verdad? Solo una la dijo, del grupo 1. Va, el grupo 2, ¿cuál es? ¿Cómo se llaman ustedes, hermano? No, el grupo Paz, ¿verdad? Va. El grupo Paz, solo uno lo dijo. Vamos a ver con el grupo Caridad. Caridad. ¿Cuántas? Del grupo Caridad. Ni un punto. Vaya, vamos a ver. El grupo número aquel. ¿Cuál es el grupo? Grupo 3. Gozo. Vamos a ver el grupo Gozo. Pero las veo triste a las hermanas, yo. Tampoco se lo aprendieron. Vaya, el último grupo. ¿Cuál es el grupo, hermano? Vaya. Vaya, pónganse Dios si lo bien, a la cuenta. 1, 2, 3. Y la boca perversa aborrece. Proverbios 8:13. Bien, acomódense. Hoy sí, va, así va. Vaya, ¿qué es lo que nos viene diciendo el verso de memoria? ¿Qué es lo que nos viene diciendo el verso de memoria? El verso de memoria está señalándonos, hermanas. El verso de memoria nos está señalando algunos aspectos importantes que, hermanos, manifiestan el temor a nuestro Dios que debe de haber en cada uno de nosotros. Y allí dice el proverbista, el temor de Jehová es aborrecer, dice primero que el mal. El que tiene el temor de Jehová aborrece lo malo. Pero no solamente eso, sino que también la soberbia, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿es usted temerosa de Dios? ¿Es usted temerosa de Dios, hermana? Bueno, manifiéstelo a través de la humildad, ¿verdad? No siendo soberbia. Porque si es soberbia, entonces, fíjense que, les voy a comentar, fíjense que en una oportunidad, como consejo local, siempre nos ha gustado, pues, ver, hermanos, o bueno, tenemos la responsabilidad, el consejo local, de estar viendo el desarrollo, el crecimiento de la vida espiritual de toda la iglesia. Y bueno, nos habían llegado algunas observaciones en algunas directivas, en algunas hermanas que eran directivas en algunos departamentos. Y las observaciones tenían que ver con su manera. Significa de que en nosotros no hay temor de quién, no hay temor de nuestro Dios. Y en la lectura bíblica que venimos aquí, hermanas, viendo en Proverbios capítulo número 13, veamos ahí, tal vez no todos los versos los vamos a explicar, y solo vamos a explicar quizás directamente los versos un poco más, digamos, los más sobresalientes. Por ejemplo, en el capítulo 13 del verso 9 en adelante dice, la luz de los justos se alegrará. Así dice, mas se apagará la lámpara de los impíos. Si venimos con el contexto del verso de memoria, que para poder manifestar temor de Dios debemos de depurar de nuestra vida la soberbia,
Entonces, hermana y hermano, debemos de procurar de que esa luz de Dios que Él ha depositado en nuestros corazones no se apague, sino que esté siempre como brillando a través de la humildad, de la mansedumbre que debemos de manifestar nosotros día a día. El verso número el 10. Ciertamente la soberbia, dice, ¿qué es lo que va a dar a luz? ¿O qué es lo que va a concebir? Va a concebir contienda. Y eso así es, hermano. El que no es soberbia, el que no es soberbio, el que es soberbio, perdón, medio se le dice a alguien algo, hermano, ¿y qué pasa? Y está, hermanos, buscando la forma de cómo defenderse, de cómo de reaccionar, así como la hermana dijo, aquí van a pasar un montón y no me estén jalando el aire solamente a mí, dice, ¿verdad? Es porque no hay humildad en ella, sino que lo que hay es soberbia. Entonces dice ahí, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así es de que, mi amada hermana, pues estos son los consejos que nuestro Dios nos deja para nuestro beneficio espiritual. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto, dice, o el consejo del Señor, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra, hermano, en relación a la soberbia, en relación a los soberbios? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que bueno, según allí, hermanos, va a andar siempre empleitado. Y en la consecuencia de todo ello es que no va a poder tener entrada, como decía mi hermana, en el reino del Señor. Así es de que el verso 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos está enseñando ahora en esta tarde, hermano? Que combatamos la soberbia y que procuremos, hermana y hermana que me ve y todos los que están en la transmisión, que dejemos que la humildad sea la que prevalezca. Nosotros aprendamos de Jesús. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de, ¿qué dice? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿a qué dice, hermano? A sí mismo, tomando la forma de, ¿qué dice? De siervo, dice. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, ¿hasta dónde? Haciéndose obediente, dice, ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es que realmente, hermano, nuestra condición material, los dones, todo lo que Dios nos dé, no debe de ser para enfermarnos, no debe de ser para ver a los demás de menos, sino al contrario, debe de ser para honrar al Señor y para favorecer a los demás, porque eso es lo que hizo Jesucristo, ¿no, hermano? Siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo para beneficiarnos a quienes, a todos nosotros. Qué maravilloso, qué más podemos aprender del Señor, ¿verdad? Realmente, hermana, esto es lo que la escuelita pues viene enmarcando en esta lección. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver comentario. ¿A quién le toca? ¿Qué grupo le tocaba? El grupo número gozo, ¿verdad? El grupo 3. Bien. Vamos a ver, aquí lo puede hacer. Aquí está bien. Uno, dos, ahí está. Pasa todas. Creo que mi hermana Silvia tiene por aquí algunas palabras también. La madre, espacio antes a ella. Paz, hermanas, paz, hermano. Por ahí le distribuimos un flyer. ¿Lo tienen a la mano? No. Por favor, sí.
Hermana Rosario, ¿le puede dar uno a la hermana Margarita? Ah, sí tiene. Ah, ok. Ah, pues sí, ya tiene. Sí, porque se le dio al líder de cada grupo 13 flyers. ¿Sí? Vaya, yo creo que es el momento oportuno porque es nuestra primera intervención acá al frente. Como dijo nuestra hermana Marisol, el próximo canto les vamos a dar nuestro resumen de por qué nosotros seleccionamos este nombre al grupo. Se nos dijo que buscáramos una palabra de las 9 que está en Gálatas 5, que son los frutos del Espíritu. Pero vean qué curioso, rapidito, el sábado pasado, los 3 grupos, 3 de 4 ya tenían nombre. Solo el 3 no tenía nombre. Entonces el domingo, ¿verdad? Nuestra hermana Ada, que es tan creativa y que ahora yo ya aprendí a hacer una encuesta a través de WhatsApp. Le cuento yo a una compañera del banco y le digo, mire, fíjese que una amiga mandó una encuesta, pero rapidito. Y me dice, ay, pero si es tan fácil. Cuando para el creyente, sufrir por causa de su Salvador es motivo de gozo. Y ahí está la lectura bíblica, porque lo considera un privilegio. Él sabe que todo lo que le suceda en la vida obrará para su bien. La gratitud que siente hacia su Redentor le lleva a servir con gozo a los demás y le causa gran satisfacción. El saber que la venida del Señor se aproxima hace que el cristiano esté siempre gozoso. Aquí están las referencias. Vean lo que encontramos en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Incluso cuando el Esteban estaba muriendo, estaba siendo apedreado, dijo, veo los cielos abiertos. Qué gozo en él a pesar de esas circunstancias. Cuando Pablo estaba en la cárcel también, ¿verdad? ¿Qué hacía? Cantaba, estaba gozoso. Primera de Pedro 4:13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Primera de Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. Así que, ¿estamos gozosos por estar en la iglesia de Dios? Yo sí, amén. Así que dejo la intervención. El comentario nos toca como grupo número 3, gozo. Y vean la especialista para investigar. ¿Y saben por qué? Porque él, el hermano pastor, se prepara y se prepara muy bien. Y entonces él ya no nos deja espacio a nosotros para comentar porque dice, ¿tienen algún comentario? Nadie, porque ha sido tan claro y eso me pasó a mí el sábado pasado. Nadie preguntó nada, nadie comentó porque estaba bien claro. Gracias. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Bueno, eso Dios lo pone, ¿verdad? Porque le da la sabiduría a él. Pero como también le da la sabiduría a mi amiga, ¿verdad? Ya veamos entonces qué ha preparado para nosotros. Gran compromiso el que tiene. Bueno, gracias, Paz, nuevamente. Gracias, hermana Silvia, por la presentación del grupo, por los reconocimientos también, ¿verdad? Bueno, fíjense que el comentario, todas tenemos la escuelita y creo que pues de alguna manera le damos una leída, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese supuesto, creo yo que es bastante interesante ampliar quizás algunas cosas que están ahí dentro del comentario. Y sobre eso está mi intervención, ¿verdad? Vaya, fíjense que dentro del comentario se menciona el verso, ¿verdad? El Apocalipsis 3:17. Y entonces dice así,
tengo riquezas. Es decir, que cuando dice tengo riquezas, la palabra clave aquí, ¿cuál es? Tener. Muy bien. Fíjense que eso es bien importante porque sobre la base de ese tener es que deposita la confianza. Entonces, en este caso, en el versículo está sobre la base de las riquezas. Y sobre la base de esas riquezas me doy un valor. ¿Verdad? Y entonces dice, ahora, ¿es un problema el tener? No, ¿verdad? El problema no es tener, sino otorgar valor a mi persona sobre la base de lo que tengo o creo tener. Eso me conlleva a despreciar a los demás y actuar como si estuviese por encima de todos. Esta es una reflexión, fíjense que bueno, leyendo por ahí, ¿verdad? Hemos llegado a estas conclusiones. Quizá no podamos estar de acuerdo en todo, pero bueno, es un punto de vista, no pasa nada. El verso continúa diciendo, de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, es decir, que es autosuficiente, que no necesita nada. Miren, y si ya dejó de necesitar algo, ¿será siendo humano? No, ¿verdad? O sea, es que solo alguien que no es humano no necesita nada, ¿verdad? El Señor no necesita de nada. Exacto. Entonces dice, es decir, se llega a pensar, si yo llego a pensar que ya no necesito de nada, entonces es como que yo me esté considerando como una divinidad. La segunda parte del verso dice, pero lo que no sabes es que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la frase clave ahí? Lo que tú no sabes, exacto. Esa es la frase clave de ese verso. Es decir, que ignora. Ignorancia que muchas veces nos hace que podríamos caer en un vacío de soberbia, ¿verdad? Es decir, el pasaje me describe una conducta llena de soberbia, pero la realidad es que tiene un gran desconocimiento. Yo tenía una amiga que me decía, fíjense, y es que mire, la ignorancia es atrevida, me decía, ¿verdad? Y tenía razón. En la Escritura se encuentran algunos ejemplos de los que ponen su confianza o valor como persona en lo que creen tener, ya sean estos recursos económicos, posesiones, poder, cargo de autoridad, belleza, habilidades, poder, conocimiento, vida moralmente aceptable, entre otros aspectos. Y al final, pues no nos va bien, ¿verdad? Vale, ¿cuáles son esos ejemplos? Nabucodonosor, ¿qué dijo él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿En qué estaba fundamentando él su valor? En su fuerza, en su poder, ¿verdad? Yo tengo poder, yo tengo fuerza, yo soy el rey, yo soy el emperador, soy el que domino. Yo, ¿verdad? Entonces, en su poder. Así que ahí vemos en dónde está fundamentando él su valor como persona, ¿verdad? Jezabel. Cuando Jehú llega a Jezreel, ¿qué hace Jezabel? Dice que se va a ataviar y se acerca a la ventana. ¿En qué estaba basando ella su poder? En su belleza. En su belleza, ¿verdad? En eso estaba su valor. Con mi belleza lo voy a convencer, ¿verdad? Otro ejemplo. El fariseo. Como dice el Señor, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Como decía el fariseo, Señor,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, viéndolo con desprecio. ¿En qué fundamentaba su valor? En su justicia, ¿verdad? En que moralmente se creía superior o que tenía un mejor conocimiento. Voy a acomodar esto. Ahí está. Ahora, este es uno de los vacíos, ¿verdad? En el cual a veces se tiene que tener cuidado para no caer, ver con desprecio a los demás. Miren, yo algunas veces, y lo voy a decir así con toda y pena, ¿verdad? Pero creo que es oportuno mencionarlo. A veces yo he escuchado comentarios como estos. Cuidado con el filisteo o la filistea. Cuidado con el sectario. Lastimosamente a veces se oyen cosas así. Y a veces salen al aire. No sé si ahora están saliendo al aire. Yo solo las menciono como un ejemplo, ¿verdad? Pero a veces, o sea, nos consideramos que tenemos un cierto estatus, ¿verdad? Y a veces etiquetamos a los demás. Y entonces dice, en 1 Timoteo 2:4 dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solo el Señor, ¿verdad? Solo Jesús. Pero ¿será que etiquetando a los que no creen como nosotros o no creen en nada, ellos van a conocer? Si ven en nosotros esa conducta de etiqueta, exacto, así es. Son cosas con las que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Otro ejemplo, los hijos de Zebedeo. Mientras que en Marcos 10, 36 y 37 dice que Jacobo y Juan se acercan al Señor para pedirle que en su gloria los siente uno a su derecha y el otro a la izquierda, Mateo 20:21 dice que fue la madre de ellos la que se acerca a Jesús. Independientemente de quién haya hecho la petición, lo interesante de este caso es la respuesta que da Jesús. No sabes lo que pedís. En otras palabras, ellos estaban ignorando algunos aspectos. ¿En qué fundamentaban ellos su valor? En sus capacidades. Si ustedes leen la lectura, él viene hablando un poco acerca de los reinos, ¿verdad? De la tierra y todo eso, y habla de un poco de lo que él va a padecer y todo eso. Y justo en ese momento es que se acercan, ya sea la mamá o ellos, ¿verdad? Como dicen los evangelios, a pedirle, a hacerle esa petición. La pregunta del Señor, ¿y ustedes pueden pasar la prueba que yo voy a pasar? Sí podemos, le dicen ellos. Todavía, sí podemos, le dicen. Y después viene la respuesta, ¿verdad? Entonces ellos tenían como esa confianza en sus capacidades. Así es. Entonces dice, ellos estaban poniendo su confianza en sus capacidades, que por cierto estaban faltas, pues tenían una idea distorsionada sobre lo que implica gobernar, que en las enseñanzas del Señor, gobernar quiere decir servir a los demás, y no como los gentiles en donde van y se enseñorean sobre los demás. Hay muchos más ejemplos en la Biblia. Sin embargo, a esta conducta en donde hay una distorsión entre la autopercepción y la realidad de lo que somos, se le llama sesgo cognitivo, es decir, una interpretación errónea de la información que tenemos disponible y que ejerce influencia en nuestra manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Uno de los sesgos cognitivos hay un montón, hay más de 50 de acuerdo a lo que hablan los expertos, ¿verdad?
es el llamado efecto Dunning-Kruger. Este concepto fue introducido por unos investigadores y psicólogos sociales, Justin Kruger y David Dunning. Este efecto sostiene que muchas veces se tiene la tendencia a pensar que somos mejores de lo que realmente somos en algunos aspectos sociales e intelectuales, es decir, sobreestimar nuestra capacidad y habilidad. ¿Qué nos aconseja la Escritura? Fíjese que encontré un pasaje bien bonito en 1 Corintios 8 del 1 al 2. Empieza así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pues, el apóstol Pablo se hace énfasis en el conocimiento, ¿verdad? Y en el amor. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Es decir, que el verso pone énfasis en conocer, el cual no es el conocimiento, ¿verdad? Que no es como la mujer de Lot, ¿verdad? Ahí, petrificado, como la sal. El conocimiento se renueva cada día. Y es un pasaje que nos invita al aprendizaje continuo. Así que esta era como la reflexión, ¿verdad?, que tenía sobre lo que es la soberbia. ¿Verdad? Que muchas veces la falta de conocimiento nos puede hacer caer también en ese vacío, ¿verdad? O muchas veces la sobreestimación. Así que les dejo con esa inquietud nada más, ¿verdad? Y gracias. Pase, hermana. Muy bien, hermanas, hemos escuchado pues ahí la exposición de nuestra hermana respecto a lo que es el comentario en sí, ¿verdad? Muy bonita, gracias a Dios. Vamos, hermanos, a ir dejando hasta acá, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de la escuela. Creo que las preguntas están bien fáciles para contestar. Dice, ¿cómo trata Dios a los soberbios? Dice ahí, dice que Dios los resiste. ¿Qué pasará con los soberbios? Según Malaquías 4:1. Dice que serán estopa aquel día. Comente si en algún momento de su vida ha practicado la soberbia. Bueno, cada uno de nosotros nos tenemos que analizar, considerar a sí mismo. ¿Y cómo la superó? ¿O todavía sigue siendo soberbia? ¿Todavía seguimos con la soberbia? La idea es que ya no la tengamos. Pidámosle al Señor que nos haga humildes en oración y ayuno, ¿verdad? Porque solamente así es como se humilla la carne. De otra manera, no. Bien, ¿sabías que? Dice Iber, el desarrollo del ego empieza desde las primeras etapas de la infancia. Al parecer, cuando nacemos, las estructuras cerebrales se van desarrollando y el niño empieza a tomar conciencia de él mismo, de su propio cuerpo, sus propias sensaciones, y esto continúa a lo largo de todo el desarrollo. El niño, al crecer y empezar a tener contacto con los otros, va a ir poniendo sus límites. Conclusión, pónganse en pie, hermanos. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Bueno, mis hermanas, hemos estudiado esta bonita lección. Nos sirva para el provecho de nuestras vidas espirituales. Va a pasar mis hermanas del grupo Caridad, que tiene el tiempo para entonar una alabanza.